Hoy tenemos dentro del ámbito de Expoliva Events, tenemos un área que es el área de reflexiones en la Linde, en la cual pues, en fin, nos cuentan personas que son representativas o muy representativas dentro del sector y de fuera de él, pues simplemente ante 3 preguntas comunes que no tienen nada que ver con la vida profesional que desempeñan, pero que sí mucho con la vida personal. En este caso tenemos el especialmente buen lujo de tener con nosotros a Antonio Luque, que como todos saben es el presidente de DECOP, la compañía que más agricultores aglutina en el mundo y mayor productora de aceite de oliva también del planeta, y que, bueno, que a lo largo de esta larga trayectoria, aunque sea un joven Antonio, pero ya tiene una larga trayectoria, hoy nos contará pues lo mismo que nos cuentan todos los invitados, lo mismo que nos han contado pues el ministro de Agricultura, lo mismo que nos han contado pues el director ejecutivo del COI y otras muchas personalidades que han compartido este momento con todos nosotros. Muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí con todos nosotros y bueno, que sabemos que eres una persona muy ocupada y nos has dado este tiempo para compartir con la gente que quiera verla. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, encantado de estar con vosotros. La verdad que estar unos minutos con vosotros siempre es un placer, Juan, contigo personalmente y con toda esa gente que están ahí detrás tuyo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues sin más preámbulos, si te parece bien, no sé, ya evidentemente ha hecho muchísimas cosas, ingeniero agrónomo, agricultor, ha pasado por todas las etapas directivas dentro del grupo de COP, ahora ya ostenta una presidencia ejecutiva. ¿Qué te queda qué más quieres hacer en este largo trayecto de vida que te queda, por supuesto, y que hará que nos veamos muchos más días, pero qué más te gustaría hacer en este mundo? Bueno, Juan, yo creo que como tú dices, los que cumplimos muchos años pero seguimos siendo jóvenes o teniendo un espíritu de que todos los días nos levantamos pensando que todavía nos queda tanto por hacer, ¿no? Pues yo diría que son muchas cosas todavía que nos quedan. Por un lado, me gustaría y me encantaría posicionar el sector del aceite de oliva, todavía aceite de oliva español, todavía al nivel que le corresponde. Seguir trabajando porque se siga consolidando los niveles de exportación, de que nuestros productos estén los lineales al máximo nivel. Yo creo que todavía queda mucho trabajo por hacer ahí. Y algo que llevo mucho tiempo peleando y que yo creo que es fundamental. Yo siempre digo que en DECO y yo personalmente he peleado y he luchado porque nuestros socios, nuestros agricultores ganen dinero dignamente y puedan vivir de sus explotaciones dignamente. Y para eso, cada día soy más consciente que es fundamental un tema que es el agua. Y yo creo que debo dedicar todo el esfuerzo que pueda a que en este país se vuelva a hablar de agua de una manera muy distinta. Aquí hay que volver a hablar, si no de pantano a capacidad de almacenamiento, sino de trasvase de intercomunicación de cuencas, hay que aprovechar la agua depurada, etcétera, etcétera. Fundamental para el futuro, yo diría no solo de Andalucía, de España y del sur de Europa, trabajar de otra manera la gestión del agua. Y yo creo que es la única manera de poder ayudar a nuestros agricultores a que puedan vivir dignamente, o la mejor manera, no la única, pero sí la mejor manera que puedan vivir dignamente de su explotación. Bueno, has dado 2 claves que con esas 2 claves sí se consiguen, evidentemente, la riqueza de nuestro país, especialmente de Andalucía, se multiplicaría evidentemente por bastantes dígitos, con lo cual son 2 retos importantes. Como gracias a Dios te queda mucho tiempo, pero también te va a llevar el tiempo conseguir estos 2 retos. No lo puedo hacer solo, Juan. Perfecto, pues la ayuda que necesitas que me tienes también. Seguimos, sí, gracias, hombre, muchísimas gracias. Seguimos con la siguiente. Evidentemente, como mejor se puede pasar uno el tiempo no profesional puede ser con la familia, pero bueno, esta respuesta la podríamos dar cualquiera. Al margen de con la familia, con cómo y dónde te sientes, cuál es tu rincón en el cual estás especialmente a gusto y te sientes relajado y descansas en definitiva. Bueno, yo tengo
no sé si muchos defectos, ¿no? Y uno de ellos es que soy un apasionado del campo y dentro de la actividad del campo de la cacería. Yo tengo que reconocer que me encanta la cacería por su vínculo con el campo, con la naturaleza. Bueno, yo creo que para mí esos son momentos espectaculares y es verdad que también en el entorno este del campo cacería o solo campo, una buena tertulia al lado de una chimenea con una buena copa de vino, con un grupo de amigos, por supuesto, criticando a la cooperativa, criticando al presidente, diciendo los culpables que somos, etcétera, pero de forma distendida. Y digo chimenea en este año, aunque llueva poco, pero hace frío, pero también con el título de este programa, a lo mejor la linde con el vecino, ¿no? Con los vecinos, con un grupo de vecinos. Yo creo que para mí, esos momentos son únicos, ¿no? Yo me considero una persona, a mí hay mucha gente que me ha preguntado dónde vive, en Málaga, Sevilla, en Madrid, tal. Yo vivo en Antequera, yo me considero una persona muy de campo, muy de pueblo. Yo siempre he dicho que nosotros los de campo somos un poquillo catetos, tontos no, pero los agricultores somos un poquillo. Pero yo creo que tenemos esos momentos para poder disfrutar de nuestro entorno, de nuestros pueblos, de nuestros vecinos y de nuestras aficiones vinculadas con la naturaleza, en mi caso es la cacería. Sí, sí, la verdad es que la lumbre es un aliado fundamental del colesterol. Sí, sí, efectivamente. La verdad es Hay que que perfecto. reconocerlo. Yo también lo tengo alto y por eso sé que es un buen aliado, es un buen aliado. Fíjate, yo lo mantengo, ya te digo, por esa afición de la cacería, que eso me lleva a andar, a moverme mucho, a hacer un poquito de ejercicio, que es fundamental, aunque está uno pasadillo de kilos, pero aguantamos el tirón con esa actividad en el campo. Totalmente, gracias, Antonio. Y ya para la última pregunta, alguien que actualmente es presidente de DECO y aglutina una experiencia, un conocimiento y un saber hacer que ya, pues no sé, llevará en el sector, por lo menos llevarás 35, 40 años, entiendo, ¿no? Llevo. O incluso más, aunque seas joven e incluso más. Cuando a lo largo de la historia, de tu historia personal, por supuesto, hiciste agrónomo en Córdoba, ¿en qué momento tú vislumbras, si es que hay algún momento, en el cual pudiste entender, aunque fuese enterinas, que podría llegar a tener la posición que tienes, que sé que es difícil, ¿no? Pero ¿en qué momento crees que cambió tu iniciativa y empezaste a ver claro dónde podías llegar? Mira, yo creo que he tenido varios momentos en mi vida profesional, incluso inicialmente académica, que han sido muy, muy importantes en mi vida profesional después. Fíjate, a nivel académico yo me fui agrónomo muy jovencito, en la época mía había un curso menos de bachiller, yo hice la primera selectividad, sigo siendo joven, pero fíjate los años. Y me fui agrónomo con 17 años. Y bueno, el primer año a mí me fue fatal y yo decidí, me voy de agrónomo y me voy a Perito, a Cortijo el Cuarto, a Sevilla. Y bueno, yo lo decidí, con lo cual el verano ya ni estudié, digo, el año que viene cambio. Y llego a matricularme a Perito y no estaba el traslado de matrícula, entonces no funcionaba tanto la informática y tal. Y me dicen, aquí hay una nota que llama usted a Morales, era un señor que estaba en secretaría en la Escuela de Agrónomos en Córdoba, no se me olvidará. Llamo a Morales y me dice, vente para acá, mira, vente para acá. Allí éramos relativamente pocos y casi nos conocíamos todos. Y luego me dice, no, es que ha habido un profesor, que me había suspendido, por cierto, que ha dicho que no mande tu traslado de matrícula y por lo tanto o te matriculas aquí o ya no te puedes ir a otro lado. Pero me ha dicho que te vayas a verlo en la Delegación de Agricultura. Leocadio Gómez se llama este hombre, que no he tenido oportunidad después a lo largo de la vida de habérselo agradecido. Y fui allí y me dijo, mira, hay una cosa clara, si te vas a ser perito toda tu vida y si te quedas vas a ser ingeniero toda tu vida, ¿no? Y te quedas, ¿no? Que por cierto, me volvió a suspender ese año la asignatura, o sea, que tardé. Pero fíjate que eso lo he pensado muchas veces, es verdad que hubiera sido una cosa o probablemente otra. Y luego también tengo que decir que hubo
un momento en donde, año 85, donde un grupo de personas del sector contactaron conmigo por distintos motivos, dijeron, oye, vamos a organizar un viaje a Italia a conocer cómo funciona eso de la Comunidad Económica Europea, en la cual parece que a principios del año que viene nos vamos a incorporar, ¿no? Esas personas, bueno, conocidas por muchos de los que nos estarán viendo, José María Pastor, que en paz descanse, Marino Uceda, Pepe Humanes, que en paz descanse, Sebastián Delgado Castellanotti, que en paz descanse, ¿no? Pues, y yo, fuimos un grupo de 6, 7 personas, no me acuerdo si alguno más, no sé si Miguel Pastor no llegó a venir, creo. Y bueno, yo era, entonces sí que era joven, y vimos cómo era el sector, estuvimos viendo la situación en Italia, ¿no? Y a partir de ahí, yo siempre dije bueno, conocí un poquito más cómo era la Comunidad Económica Europea, entonces hoy Unión Europea, cómo era el sector en el norte de Europa, el mundo cooperativo. Veía cómo, yo siempre he dicho que una de las ilusiones de mi vida es que por qué los agricultores o ganaderos, que seamos un poquillo catetos, yo creo que no es malo, pero ¿por qué no tenemos que tener una vida tan digna y tan profesional como cualquier otro, ¿no? Y yo había visto cómo en el norte de Europa, pues un vaquero se quitaba el mono y se podía ir a la ópera por la tarde, ¿no? Pues ¿por qué no? Se ponía su traje, se iba a la ópera. Y ya digo, y cuando conocí en Italia cómo funcionaba, la ilusión era, yo siempre pensé que había que concentrar la oferta, que había que los agricultores no podíamos hacer la batalla por nuestra cuenta cada uno. Yo creo que aquello me sirvió como bueno, pues ver claro por dónde deberían de ir los tiros. Ahora, pensar que hoy podíamos tener una empresa con 75.000 agricultores detrás, siendo líder en el mercado, con una compañía líder en el mercado americano, por supuesto, sin haber conseguido todavía muchos de los objetivos que tenemos que conseguir, que es garantizarle una buena rentabilidad a nuestros agricultores, pero bueno, una empresa que será muy criticada por algunos que no la conocen, pero que hoy es muy respetada en todo el mundo y en todo el sector, la verdad que es un orgullo, una satisfacción, y es mérito de esos 75.000 agricultores y luego de un consejo que tengo magnífico de 20 y tantos presidentes de cooperativas y de toda la asamblea del grupo, con esas 170 presidentes de cooperativas que están dispuestos a superar su localismo y su personalismo por el bien común y por el bien de sus agricultores y sus ganaderos. Para mí es un orgullo, ¿no? Está claro que joven, pero con una edad ya de ir pensando quién va a ser el próximo, tampoco me gustaría verme con el bastoncito y diciendo, este señor hay que quitarlo por la edad y demás. Yo creo que aquí hay gente joven que lo van a hacer mucho mejor que yo y que para mí es un orgullo, está siendo un orgullo y será siempre un orgullo haber sido presidente de esta casa. La verdad es que son dos hitos importantes. O sea, que eres ingeniero agrónomo porque otro quiso. Porque otro quiso, efectivamente. Leocadio Gómez se llama, Leocadio Gómez, no se me olvida. Y te vuelvo a decir que me había suspendido y me suspendió al año siguiente, ¿no? Pero yo le decía, pero bueno, ¿por qué no me has dejado? Y dice, no, porque es que vas a ser perito toda tu vida. Bueno. Y bueno, y qué duda cabe que evidentemente DECOP, la institución del ámbito de la olivicultura y el aceite de oliva, pues hiper reconocida a nivel internacional y una referencia en los 198 países que consumen aceite de oliva sin lugar a dudas. La verdad es que el reto conseguido al margen, aunque te han marcado retos que no son más flojos que este, ¿eh? No, esos son mucho más importantes. Sí, pero realmente como lo consigas o como se consiga, para no responsabilizarte, no voy a hacer lo que Leocadio. Yo no voy a hacer lo que Leocadio. Cuando se consiga, realmente habrá hecho que cambie la expectativa de este país, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que eso es vital, Juan. Es vital para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pueblos. Es vital. Porque realmente no es conseguir más agua, es optimizar la que tenemos. Claro, incluso si me apura, aprovechar la que tenemos. Yo siempre cuento una anécdota de por qué en los 2 últimos años o 3 últimos años estoy insistiendo mucho más y me doy cuenta que es posible. Yo tuve aquí una visita
Perdóname que te cuente otra anécdota. Una visita hace un par de años. Nuestro socio en Estados Unidos es judío, vive en Tel Aviv y tiene muy buen contacto con los kibú, con las cooperativas israelíes. Entonces tuve una visita con un grupo de israelitas, presidentes de cooperativas y demás, que tienen una empresa conjunta y que comercializan y son muy fuertes en aguacate. Son líderes allí en aguacate con unas producciones importantes y que estaban viendo qué hacer o qué posibilidades había en la península ibérica. Vale. Y estuve una semana con ellos en distintos sitios de la península ibérica. Y toda la semana diciéndole, aquí no hay agua, es que en España no hay agua, en España no hay agua. Y lo cuento en plan broma, pero es que fue verdad, casi me pegan una colleja y me dicen, Antonio, donde no hay agua es mi pueblo. Y me llevaron a su pueblo. Entonces, estuve una semana con ellos, ¿no? Y me di cuenta, bueno, Israel es el único país del mundo que en los últimos 50 años ha disminuido la superficie de desierto. Ellos son absolutamente responsables y piensan muchísimo en todo eso que llamamos de forma muy moderna, pero sin saber muchas veces sostenibilidad, medio ambiente. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Una buena gestión. Ellos me decían, lo primero, donde haya agua, almacenar, trasvasen lo que sea necesario a sitios donde haya menos. Desaladora, absolutamente imprescindible. Ellos me decían, el 40% del agua que se usa en las grandes ciudades en Israel es agua desalada. El 80% del agua que se utiliza en la agricultura es agua reciclada, depurada, llámale como quiera, de las grandes ciudades. En definitiva, está claro que la primera parte del agua, el agua de mejor calidad, tiene que ser para consumo humano. Luego probablemente para la industria, incluso si quiere para turismo, deporte. Pero todo lo demás y todo lo que salga de ahí hay que usarlo en la agricultura a su justo precio y de una manera profesional y demás. Yo creo que de verdad en el sur de Europa tenemos que plantearnos cómo hacer eso. Yo creo que si queremos dejarle a nuestros agricultores, a nuestros hijos, nosotros como agricultores, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que puedan vivir en los pueblos, que puedan vivir dignamente de esta actividad, yo creo que es fundamental ese tema del agua, Juan. Por lo menos el discurso se lo voy a dejar a la gente, ¿eh? Totalmente, pues ya estoy acostumbrado a escucharte y además que llevas plena razón. Pues un placer, Antonio, no te robamos mucho más tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por esa lección vital que nos acabas de dar, que ya profesionalmente nos la has dado otras veces, pero en este caso ha sido vital. Y muchísimas gracias por estar en Expoliva Events, que como hemos dicho antes, reflexiona en la linde, y ya te pasaremos la información para que la tengas y te puedas ver lo bien que lo has hecho, ¿vale? Gracias a vosotros y pues bueno, el sábado o el domingo lo comentaré con los vecinos en la linde. Que tengas un muy buen día. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros.